Goblin Slayer es el claro ejemplo de cómo la tan famosa censura Chan y cambiar el orden cronológico de la historia pueden arruinar una serie. Le pasó a Tokyo Ghoul y recientemente a Shingeki no Kyojin. Los que leímos el manga y las novelas ligeras nos dio un odio horrible ante el retraso y adelanto de varios eventos. No solo porque somos quejosos, sino porque se entromete directamente en el desarrollo de los personajes. Goblin Slayer empezó con un hype altísimo, debido a su controversial primer capítulo, donde aparecen duendes violadores, waifus, lolis y muchísimo gore. El segundo y tercer episodio suavizan la violencia y nos cuentan la historia del protagonista y cómo conoce al resto de sus compañeros, manteniendo el interés del espectador y generando empatía con él. De paso, ganándose el estatus de la serie en la que todo puede salir mal y empeorar en cada momento. La aparición de Laura en el cuarto capítulo confirma la última frase e inserta al Goblin Slayer entre los protagonistas más hábiles e inteligentes del anime, con sus métodos poco ortodoxos para acabar con sus enemigos. Y después de eso todos pensamos, ya invadieron la granja, ya van a invadir la granja, queremos que los goblins invadan la granja. Pues no, se salieron casi una novela ligera completa y pasaron a la saga de la ciudad del agua con la reina del lazo país, la doncella de la espada, y ocurrió un derrape. El CGI del Goblin Slayer se volvió más insoportable porque la animación parece haber bajado de calidad, al igual que el diseño de los personajes. La comparación con el manga en el momento clave de los últimos capítulos es inevitable, ya que el arte del manga nos muestra detalle por detalle cada nimiedad, transmitiendo la sensación de terror e impotencia que sufren los personajes, ya que, a diferencia de otros animes, acá no hay power-ups. Existe un modo Berserk del Goblin Slayer, pero no es más que eso, un momento de locura al puro estilo del EVA 01, que lo deja casi muerto. Se nos muestra que un distante Goblin Slayer aprendió a sociabilizar gracias a la sacerdotisa, pero la siguiente aventura vuelve a ser distante y antisocial. De un capítulo a otro, todo por el cambio de la cronología de la historia, aunque siempre dejando en claro que nuestro protagonista es un antihéroe, un vengador, así como Sasuke Uchiha, pero más carismático y sin power-ups. Pero a pesar de todo lo anterior, amamos a Goblin Slayer. Las seiyus hicieron un trabajo sublime combinados con un excelente soundtrack. Todos los sábados esperamos a que salga un nuevo episodio de Goblin Slayer y nos va a doler mucho esperar la confirmación de una segunda temporada. ¿Con qué waifu se va a quedar Goblin Slayer? Ojalá sea la sacerdotisa, porque es la loli kawaii que todos amamos. No olvides dejarnos en los comentarios con cuál waifu crees que se va a quedar. Yo soy Lola y esta es la señora vaca calorada. Hace 30 grados de calor y no escapar del ventilador para grabar este video. Ustedes no saben el calor que estoy teniendo en este momento, así que espero que les guste mucho y que le estén dando like y que lo estén compartiendo, porque el calor que tengo tiene que valer la pena. Así que suscríbanse y activen la campanita y compartan el video y denle like por el calor. Nos vemos la próxima. Chao.